esa. Ya, como les estaba diciendo entonces, jóvenes, en ocasiones pregunta, entra lo que es dilatación con el ingeniero Aguilar, pero en ocasiones no, pero ¿para qué nos vamos a arriesgar? Igual les voy a explicar nada, nomás cómo calcular o cómo resolver este ejercicio. Ya, para empezar, jóvenes, existen tres tipos de dilataciones: dilatación lineal, superficial y volumétrica. ¿Ok? Esos tres tipos de dilatación. ¿Qué es la dilatación, jóvenes? Es la propiedad que tienen los cuerpos de cambiar sus dimensiones, ¿ya? En la dilatación lineal cambia su longitud, en la dilatación superficial cambia su área y en la dilatación volumétrica cambia su volumen, ¿ok? Entonces aquí voy a anotar las tres ecuaciones y luego vamos a identificar qué tipo de ejercicio es este, ¿ya? Primero la ecuación de dilatación lineal. La longitud final es igual a la longitud inicial más longitud inicial por alfa y por la variación de temperatura. Luego tenemos la superficial, que es superficie final o área final, es igual a superficie inicial más superficie inicial, caramba, ya, superficie inicial por 2 veces alfa, ¿ok? Todo esto por la temperatura final menos la temperatura inicial. Y luego tenemos la del volumen. Volumen final es igual a volumen inicial más el volumen inicial por 3 veces alfa. Temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ok? Ahora, ¿qué es alfa que aparece tanto? Alfa, jóvenes, es el coeficiente de dilatación, ¿sí? Lineal. A ver, aquí lo voy a anotar. Alfa, jóvenes, es el coeficiente, ahí lo estoy abreviando, de dilatación lineal. ¿Ok? Y este coeficiente de dilatación lineal, jóvenes, se mide en grados centígrados elevado a -1. ¿Ya? Como dice su nombre, coeficiente de dilatación lineal, pero ¿acaso no hay superficial? ¿No hay volumétrico? Sí hay. ¿Ok? Sí tenemos coeficiente de dilatación volumétrico y superficial. Por si acaso, beta también es el coeficiente de dilatación, pero superficial. ¿Ok? Aquí lo voy a abreviar, a ver. Lo voy a abreviar todo. Coeficiente de dilatación superficial. Deme un segundito. Voy a guardar el video de hace rato. Ya está. Superficial. ¿Está bien? ¿Qué unidades tiene? Tiene las mismas unidades que el coeficiente de dilatación lineal. Ahora, ¿cómo se representa el coeficiente de dilatación volumétrico? Con la letra griega, a ver, gamma, ¿ok? Ay, qué raro, me olvidé cómo se nota. Ahí está. Coeficiente de dilatación volumétrica. De la misma forma, jóvenes, tiene el mismo valor, ¿ok? Tiene el mismo valor. Sí, o perdón, tiene las mismas unidades, grado centígrado elevado a -1. Y hay una característica principal en el superficial y el volumétrico. Por ejemplo, el superficial es igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal y el volumétrico es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Por eso es que aquí la anoté de esa manera. En vez de beta le puse 2 veces alfa y en vez de gamma le puse 3 veces alfa. ¿Ok? Entonces, puede ser que su ecuación directamente aquí le pongan ustedes beta o le puedan colocar gamma. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, de esa manera tenemos esos tres tipos de dilataciones. Ya no se olviden, esta lineal significa que se dilata su longitud a lo largo, no se dilata a lo ancho ni nada por el estilo, solamente a lo largo. Superficial es toda su área y volumétrica también es toda su área. ¿Ok? Y precisamente aquí tenemos un ejercicio, vamos a identificar qué tipo de ejercicio es este. Ya, si tenemos que utilizar ecuaciones superficiales, volumétricas o lineales. ¿Está bien? Aquí vamos a colocar los datos. Por lo tanto, me dice la pregunta que se tiene un disco de hierro, ¿sí? Estos coeficientes, por si acaso, son constantes, al igual que los calores específicos que les he indicado hace rato, ¿ya? Y por lo tanto, estos coeficientes sí o sí se los tiene que dar el ingeniero, ¿ya? O tal vez si tiene una tabla, o si les dio una tabla al ingeniero, tienen que sacar los datos de la tabla. Se tiene un disco de hierro
cuyo diámetro es de 221,6 milímetros. A ver, vamos a anotar ese diámetro. Diámetro inicial, 221,6 milímetros, ¿ok? Y otro disco de aluminio cuyo diámetro es de 222. Ya, a ver, denme un segundo, vamos a anotarlo bien entonces. A ver, este es el diámetro inicial del fierro o del hierro, ¿no es así? 221,6 milímetros. ¿Está bien? Y luego tenemos el diámetro inicial del aluminio, que es 222 milímetros. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que ustedes también tienen que tener sus coeficientes de dilatación lineal de ambos, del hierro, ¿ya? Del hierro y del aluminio. Pero por lo que veo, aquí no está anotado, ¿sí? En el examen tampoco estaba anotado. Eso quiere decir que el ingeniero es probable que les haya dado directamente en la pizarra, ¿ok? Y lo voy a anotar, a ver, lo voy a buscar porque yo tampoco no me acuerdo, porque como les digo, hay hartos. En dilatación se utilizan hartas sustancias, hierro, aluminio, cobre, vidrio pírex, agua, petróleo, mercurio, todas esas cosas, así que es difícil conocérselas todas o memorizárselas todas, ¿ok? Por eso les digo que tiene que ser sí o sí, les tiene que dar de dato. A ver, la del hierro me indica aquí que es 12. 12 por 10 elevado a la menos 6 grados centígrados elevado a menos 1. Ya, ahora voy a buscar la del aluminio, a ver. Un segundo, dilatación lineal del aluminio. Aquí lo acabo de pillar y me sale que es 23. 23. 23 grados centígrados elevado a menos 1. Bueno, jóvenes, entonces dice, encontrar a qué temperatura común tendrán diámetros iguales, dicen, ¿no? A ver, ¿a qué temperatura tendrán diámetros iguales? Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O cómo tendríamos que hacer para poder resolverlo? Para empezar, ¿qué tipo de ecuación usaríamos? A ver, tendríamos que hacer la longitud, dilatación lineal, superficial o volumétrica. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué opinan? ¿Tenemos datos como para calcular el volumétrico, el superficial o el lineal? A ver, ¿qué dicen? El- Ya. A ver, si lo tuviéramos que graficar, jóvenes, ¿cómo lo graficaríamos? Yo sé que el ingeniero les pide gráfica, así que lo voy a hacer gráfica. Como no tenemos mucho espacio para resolverlo, voy a hacer la gráfica aquí, ¿ya? Primeramente, ¿quién tiene mayor diámetro? El aluminio. Bueno, entonces voy a dibujar un disco de aluminio, a ver. Vamos a ver si me sale, ¿ok? Fíjense, ahí está. Ese es el disco de aluminio, ¿ok? Un poquito más grande, un poquito más. Ahí está. Ahí está. Ese es el disco de aluminio, jóvenes. ¿Está bien? Aluminio le voy a poner, a ver. Aluminio. Ahí está. Voy a exagerar dibujando ahora el disco de, de hierro. ¿Ok? Vamos a hacer de esta manera. A ver. Vamos a hacer con otro colorcito. Ahí está, jóvenes. Fíjense. Ese es el disco de hierro y ese es el disco de aluminio. Fíjense, como podemos observar, jóvenes, no tienen el mismo diámetro. ¿No es así? No tienen el mismo diámetro. Este tiene un diámetro menor y este tiene un diámetro mayor. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer, la pregunta me dice claramente, ¿a qué temperatura van a tener el mismo diámetro? Dice.
¿No es así? ¿A qué temperatura van a llegar a tener el mismo diámetro? Puede ser que tengamos dilatación, por si acaso, no siempre significa que tengamos que calentarlo, también significa que pierda calor, o sea, enfriarlo, porque no se olviden, jóvenes, que cuando un cuerpo se enfría, se contrae, ¿no es así? Se comprime. Cuando un cuerpo se calienta, se dilata, o sea, se expande. ¿Está bien? Entonces, dilatación engloba ambos conceptos. Dilatación significa expansión o contracción. ¿Está bien? Entonces, aquí no sabemos si para que tengan el diámetro final igual, sea, ¿cómo se dice? Tengamos tengamos que enfriarlo o calentarlo. Entonces, la única forma de saberlo es calculando la temperatura. Ambos tienen la temperatura inicial de 20 grados centígrados, por si acaso. ¿Sí? Ambos tienen la temperatura inicial de 20 grados. Temperatura inicial de los dos, 20 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, entonces lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como me habla de diámetro, jóvenes, y me dice que es un disco, obviamente no es volumétrico, ¿sí? Porque los discos son planitos, ¿sí? Entonces lo que sí puedo calcular es su superficie o su área, ¿está bien? Superficie o área. Ya, la ecuación puede ser pueden usarla de la siguiente manera igual, ¿sí? Entonces ya les dije, jóvenes, que vamos a usar el superficial. Esta es una forma de anotar la ecuación y la que voy a anotar ahorita es otra manera. También en vez de superficie pueden colocar área final es igual al área inicial más el área inicial por dos veces alfa y la variación de temperatura. ¿Está bien? De esa manera. Pero ahorita me voy a enfocar de la siguiente manera. Fíjense, voy a anotar ahorita solo la ecuación para el hierro primero y luego voy a anotar para el aluminio. Listo. Ahí está. Entonces, si yo tengo que utilizar la ecuación del superficial, jóvenes, voy a ocupar esta primero. A ver, voy a anotar, a ver, de esta manera. Área final del hierro va a ser igual al área inicial del hierro. Y fíjense, voy a sacar factor común, miren. Área inicial, área inicial. Entonces, corchete, ¿qué me quedaría aquí? Uno. Uno más 2 veces alfa por la variación de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Listo, cerramos corchete. ¿Ya? Pero bueno, como son discos circulares, jóvenes, obviamente que sabemos calcular el área de una circunferencia. ¿Es así? Aquí abajito lo voy a anotar. Fíjense, a ver. El área de una circunferencia, jóvenes, siempre va a ser igual a pi cuartos por el diámetro elevado al cuadrado. ¿Está bien? Pi cuartos por el diámetro elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta ecuación la voy a reemplazar aquí. El área final del hierro, ¿a qué va a ser igual entonces? Va a ser igual a pi cuartos por el diámetro final del hierro elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a pi cuartos por el diámetro inicial del hierro elevado al cuadrado. ¿No es así? Porque aquí es área inicial, entonces esa sería la ecuación del área inicial. El del área final sería diámetro final y del área inicial sería diámetro inicial. Otra vez cerramos todo esto con corchetes. Aquí me queda uno más 2 veces alfa. Todo esto por la variación de la temperatura. Listo. Ahora ya tenemos diámetros. Pero lo más importante es esto. Esos pi cuartos me están estorbando, por lo tanto, con esto se simplifica. Porque este pi pasa a dividir, con este se simplifica, pi con pi. Este 4 está dividiendo, pasa a multiplicar, 4 sobre 4 se simplifican, ¿es así? Eso quiere decir, jóvenes, que en este caso la ecuación me va a quedar de la siguiente manera. Diámetro final del hierro elevado al cuadrado va a ser igual al diámetro inicial del hierro, también elevado al cuadrado, va a ser igual a uno más 2 veces el coeficiente por la variación de la temperatura de esta manera. ¿Ok? Listo. Sí, esa sería la ecuación final que vamos a utilizar para el hierro. Ahora me voy a enfocar en el aluminio. Aquí voy a colocar para el aluminio. ¿Sí? Para el aluminio. Jóvenes, para el aluminio tendría que desarrollar la misma ecuación. ¿Eso qué quiere decir? Que tendría que llegar a esta misma ecuación, ¿sí? Para no complicarnos tanto, directamente le voy a anotar de esta forma, ¿sí?
porque voy a colocar área final del aluminio es igual a área inicial del aluminio, luego el área final del aluminio va a ser igual a pi cuarto sobre por diámetro final del aluminio. Entonces, ¿qué me quedaría al final? Al final me va a quedar diámetro final del aluminio al cuadrado, que va a ser igual al diámetro inicial del aluminio al cuadrado, todo esto por 1 más 2 veces el coeficiente de dilatación lineal del aluminio, por si acaso, que algo que me olvidé hace rato, temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Por qué dije que me olvidé hace rato? Porque jóvenes, arriba, como hicimos para el hierro, este es el coeficiente de dilatación lineal del hierro. Entonces lo tengo que anotar. Voy a borrar esto. Me va a entrar. Ahora sí, coeficiente de dilatación lineal del hierro, todo esto por temperatura final menos temperatura inicial. Listo. Ahora sí. Bueno, jóvenes, tenemos esas dos ecuaciones, una del hierro y una del aluminio. Pero ¿para qué he desarrollado todo esto? Porque en realidad, ¿qué es lo que me pide? Me pide, me dice, encontrar a qué temperatura común tendrán diámetros iguales. O sea, ¿qué me indica esto? Me está indicando, jóvenes, que sus diámetros finales van a ser iguales. Sus diámetros finales. Por eso he tratado de calcular el diámetro final. ¿No es así? He tratado de calcular, jóvenes, el diámetro final. Por esa razón, jóvenes, quiere que calculemos a qué temperatura. ¿Sí? ¿A qué temperatura? O sea, que quiere que calculemos esta temperatura final en común, ¿ok? Por lo tanto, jóvenes, para poder resolverlo, tengo que hacer esto, fíjense. Lo voy a hacer grandecito para que se vea. Eso quiere decir, jóvenes, que el diámetro final del aluminio tiene que ser igual al diámetro, tiene que ser igual al diámetro final del hierro, ¿ok? Entonces, eso es lo que me pide. Me dice, esa es la condición que me da. Me está indicando que los diámetros finales de ambos discos tienen que ser iguales y me pregunta a qué temperatura va a pasar esto. ¿Es así? Por lo tanto, entonces tengo que igualarlo. Pero como estos diámetros finales, jóvenes, están elevados al cuadrado, bueno, no me hago problema y lo igualo al cuadrado también. A ambos le coloco al cuadrado para no estar sacando raíces, ¿no ves? ¿No es así? ¡Ay, caramba! Ya. Entonces, como no hay más espacio, voy a botar esta pregunta a otro lado. Ahí lo voy a dejar y vamos a continuar aquí, ¿ok? Entonces, jóvenes, lo voy a igualar. Diámetro final del aluminio. ¿A qué es igual el diámetro final del aluminio? Es igual a todo este chorizo de aquí. ¿No es así? Entonces lo colocamos aquí, a ver, para que lo puedan ver. Lo vamos a igualar y me va a quedar de esta manera, a ver. Me quedaría diámetro inicial del aluminio al cuadrado, todo eso, 8 por 1 más, pero no lo tengo. Para facilitarme el despeje, sí o sí tengo que meter eso dentro del paréntesis por si acaso. Diámetro por 1, diámetro inicial. Diámetro inicial por 2, diámetro inicial al cuadrado, ¿ya? Entonces lo voy a anotar así. Diámetro inicial del aluminio al cuadrado más 2 veces alfa del aluminio por el diámetro inicial del aluminio al cuadrado. ¿Ok? Todo esto por la temperatura final, que es lo que quiero calcular, menos la temperatura inicial del aluminio. Listo, ahí está. Todo esto es del aluminio. ¿Sí? Esta misma ecuación es. Solamente que he introducido esto adentro del corchete. Ahora, igual, ¿a qué? Al diámetro final del fierro o del hierro. Ya hago lo mismo. Este de aquí entra hacia adentro a multiplicar para facilitarme el despeje de la temperatura final, jóvenes. ¿Ok? Entonces empezamos a anotarlo de la siguiente manera. Aquí va a ser diámetro inicial del fierro o del hierro al cuadrado más 2 veces el cociente de dilatación lineal del fierro. ¿No es así? ¿Qué más tenemos? Todo eso por la temperatura final menos la temperatura inicial del hierro. ¿No es así? ¿Por qué no le coloco temperatura final del hierro y temperatura final del aluminio? Porque esa va a ser la temperatura en común. Ambos. Es como decirles que ambos se metieron al horno o ambos se metieron al mismo refrigerador. ¿No es así? Porque hasta ahorita ya les dije que no sabemos si tenemos que calentar para que tengan el mismo diámetro o tenemos que enfriarlo. Por eso les doy el ejemplo del horno o del refrigerador. Bueno, jóvenes, ahí tenemos, fíjense. Todos estos datos ya los tenemos. Lo único que nos falta es simplemente saber este valor de aquí. Entonces, jóvenes, diámetro inicial del aluminio, ¿cuánto vale? 222.
Diámetro inicial del fierro, ¿cuánto vale? 221,6. Entonces, de esa manera vamos a ir reemplazando, ¿ok? Todos esos valores. Fíjense, en realidad se hace larguísimo la ecuación. El aluminio era 222 al cuadrado, más 2 por el coeficiente de dilatación lineal del aluminio, ¿cuánto vale? Aquí está el aluminio, 23 por 23 por 10 elevado a la menos 6 por, fíjense, diámetro inicial del aluminio otra vez, elevado al cuadrado. 222 al cuadrado. Todo esto por paréntesis, temperatura final que no conocemos, menos la temperatura inicial del aluminio que sabemos que es 20. Listo. Hacemos lo mismo con el fierro o con el hierro. Aquí sería 221,6 al cuadrado. ¿Ya? A ver, espera un ratingo. Para no estar haciéndolo así largo, mejor lo voy a despejar todo. ¿Ya? Porque si no se va a hacer larguísimo. Más largo se va a hacer reemplazando los datos así. Primero, mejor lo despejo directamente a la temperatura final. No queda de otra. ¿Sí? Ya. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese de aquí es negativo, positivo, perdón, pasa al otro lado como negativo. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Diámetro inicial del aluminio elevado al cuadrado menos el diámetro inicial del hierro también elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Copio todo esto de aquí. Dos veces el coeficiente de dilatación lineal del hierro. Fíjense, aquí tuve un error. Aquí me falta el diámetro inicial del hierro. ¿No es así? Lo vamos a completar entonces. Ya, aquí faltaba por el diámetro inicial del hierro al cuadrado, temperatura final menos temperatura inicial del hierro. Listo. Ya, ¿qué me quedaba entonces? Me quedaba, esto lo vuelvo a copiar, ¿no es así? Ya. A ver, por el diámetro inicial del hierro al cuadrado y me queda temperatura final menos la temperatura inicial. Listo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó con esto? Este pasa a este lado como negativo. Menos, fíjense, menos dos veces el coeficiente de dilatación lineal del hierro, perdón, del aluminio, por el diámetro inicial del aluminio elevado al cuadrado, y todo esto por la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿No es así? Ahora, lo que quiero que entiendan, jóvenes, una cosa, es esto de aquí. Esta variación de temperatura, jóvenes, en ambos casos es igual. ¿Por qué es igual? Porque la temperatura inicial es 20 del aluminio y la temperatura inicial del hierro también es 20. Entonces, eso es igual. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a sacar un factor común de esto. ¿Sí? Voy a sacar factor común. Esto de aquí lo vuelvo a copiar. A ver. Diámetro inicial del aluminio al cuadrado menos el diámetro inicial del hierro elevado al cuadrado. Ahora, como les dije, voy a sacar factor común de la variación de temperatura. Temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Sí? Abro corchete y ¿qué me queda? Me queda dos veces el coeficiente de dilatación lineal del hierro por el diámetro inicial del hierro elevado al cuadrado. Fíjense, me queda solo estito nomás. Ahora menos estito de aquí. Va a ser dos veces el coeficiente de dilatación del aluminio por el diámetro inicial del aluminio, también elevado al cuadrado. Y cerramos corchete. Ahora, como ustedes pueden observar, jóvenes, todo este corchete está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y ya podemos despejar tranquilamente la temperatura final. Fíjense, y lo voy a anotar así, temperatura final menos temperatura inicial. Esto es igual a, denme un segundito. Eso es a, todo esto, no se olviden, pasa a dividir. Aquí va a ser dos veces el coeficiente de dilatación lineal del hierro, perdón, por el diámetro inicial del hierro al cuadrado, menos dos veces el coeficiente de dilatación lineal del aluminio por el diámetro inicial del aluminio también elevado al cuadrado. Y aquí arriba, ¿qué me queda? Me queda esto. Diámetro inicial del aluminio al cuadrado menos el diámetro inicial del hierro elevado al cuadrado.
Ahora sí reemplazamos. Yo sé que quiero calcular la temperatura final, pero igual hay que tener paciencia. Lo dejamos ahí, ¿ok? Lo dejamos ahí. Esto va a ser igual, jóvenes. Y, denme un segundito, voy a trazar una línea. Ahí está. Anotamos todos estos valores, ¿no? 2 por el coeficiente de dilatación lineal del hierro, ¿cuánto vale? El hierro vale 12. Entonces aquí anotamos por 12. 12 por 10 elevado a la menos 6. Todo esto por paréntesis. El diámetro inicial del hierro era 221,6 milímetros. Entonces, no hay necesidad de colocar la unidad. Se va a simplificar con las de arriba, por si acaso. Por eso no le coloco. Ahora, menos 2 por el coeficiente de dilatación lineal del aluminio, que sabemos que creo que es 23, ¿no? 23 por 10 elevado a menos 6. Por paréntesis, el diámetro del aluminio. Diámetro inicial, 222 elevado al cuadrado. ¿Sí? Listo, ya tenemos casi todo, jóvenes. Ahora, diámetro inicial del aluminio, aquí anotamos 222 al cuadrado menos 221,6 al cuadrado. Ahora, por favor, calculen cuánto sería, jóvenes. A ver, calcúlenlo, por favor. Ya me avisan cuando lo calculen, ¿ok? Estoy esperando. Menos 163,01. O sea, Menos 163,1 grados centígrados. Ok. ¿Alguien más puede verificar ese resultado, por favor? Verifiquen, por favor. Ya. Creo que sale ese resultado. Ahorita lo acabo de calcular, pero me salió 0,1 era, ¿no? Lo que me dictó. Así, 0,1. Ya, pero todavía no hemos terminado de calcular la temperatura final. ¿Por qué me pide esto? Temperatura final va a ser igual a menos 163,01. Y esa temperatura inicial, jóvenes, es negativa, pasa a este lado como positiva, más 20. Entonces, jóvenes, esta recién sería la temperatura final, menos 143,01.
grados centígrados. ¿No es así? Listo, jóvenes. Esa sería la respuesta. ¿Ok? A esa temperatura, jóvenes, ambos cuerpos van a tener el mismo diámetro final. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que enfriar ambos cuerpos. No tenemos que calentarlo, ¿no es así? No tenemos que calentarlo. Ya, simplemente tenemos que enfriar. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes, hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿Dudas, preguntas, jóvenes? En la otra hoja pueden mostrar, ¿Esto? y eso lo arribita que, donde dice para el hierro arribita, El análisis para el hierro. ¿Qué ecuaciones vamos a utilizar para arribita, el... Ah, ¿esto? ajá, Esta les estaba diciendo que la ecuación de la dilatación superficial se anota de esta manera o también se anota de esta forma. Área final es igual a ajá, área inicial, ¿ya? Porque no se olviden que superficie y área es lo mismo, son sinónimos, bien. ¿ya? Por eso aquí lo representé con S y luego lo representamos con A, ¿ya? Esa nomás era lo. ¿Alguien más tiene alguna duda, jóvenes? Pregunten nomás si tienen dudas, ¿ya? No tengan pena, aquí se las voy a aclarar. Bueno, jóvenes, entonces, si no tienen más dudas, tenemos todavía pendientes dos ejercicios, esos dos de aquí, ¿ya? No sé si quieren pasar mañana o el domingo, ya para que hagamos esos dos ejercicios, porque ahorita ya son las 12 prácticamente. Sí, ya son las 12, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien si quedamos ahí, jóvenes? Sí, estoy Ya. Entonces, el domingo podemos pasar clases. Mañana no voy a poder yo, ¿por qué? Porque mañana igual voy a trabajar en la mañana y aparte de eso,